Tras el fin del confinamiento la pasada primavera, Josebi, vecino de Muel, llevó a cabo un reto sin precedentes en la localidad. Durante 24 horas subió y bajó sin descanso el Cabezo de San Borombón con un objetivo solidario: visibilizar la lucha contra el cáncer. Con 20 ascensiones, de los más de 6 kilómetros que tiene el Cabezo, él y su pareja Pilar consiguieron recaudar fondos para apoyar la investigación contra esta enfermedad. La verdad es que al principio teníamos un poco de miedo, ¿no? Porque como dices, acabamos de salir de ese primer confinamiento y lo que no queríamos es que se convirtiera en una carrera que viniera mucha gente, ¿no? Queríamos que la gente apoyara, nos pusiera su granito de arena en la ayuda contra el cáncer, pero desde sus casas, ¿no? Entonces la verdad es que fue un proceso bastante complejo. Al final la gente se portó genial, además hicieron aportaciones increíbles, pasamos los 3.000 euros de hecho de aportación. Y la verdad es que pues fue un proceso con mucho trabajo, pero también mucha ilusión. Y al final pues salió todo bien, así que genial. Hace más de 5 años, a Pilar, la pareja de Josebi, le detectaron un cáncer de colon. Afortunadamente logró curarse y hoy ambos dedican sus esfuerzos a concienciar sobre lo importante que es fomentar la investigación de esta enfermedad. Nunca te paras a pensar, ¿no? De hecho, la palabra cáncer parece que nunca te va a tocar a ti, ni nunca le va a tocar a nadie cercano. Y realmente cuando lo vives de cercano es cuando te das cuenta la importancia que tiene en el día a día, ¿no? En estar en todas esas sesiones de quimio, el estar día a día con los pacientes, con la gente que está en los hospitales. Entonces creímos que era un buen momento porque en la actualidad, pues con esto de la pandemia del coronavirus, ¿no? Parece que solo existe esto y el cáncer sigue existiendo, ¿no? Entonces ahora más que nunca es muy importante ese apoyo, esa ayuda a las familias, a los pacientes, y sobre todo, como decimos, en ayudar a la investigación, que ha avanzado mucho a lo largo de los años, pero creemos que todavía pues, tiene que seguir avanzando, ¿no? en medicamentos, incluso en prevención. Para realizar el reto de la subida a San Borombón, Josebi y Pilar contaron con el apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer en Aragón, que se encarga de coordinar y gestionar iniciativas como esta. La Asociación Española contra el Cáncer, al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, destina fondos económicos a investigación sin pensar en el retorno posterior económico, porque no es nuestro objetivo. Por tanto, podemos permitirnos destinar fondos económicos a investigar en tipos de cáncer menos frecuentes. Es importante promover y fomentar la investigación en los cánceres minoritarios, porque si no, no optarían con posibilidades para avanzar en el conocimiento de ese tipo de enfermedades y por tanto los pacientes que las sufren tendrían menos opciones de curación.